Podemos iniciar, profe. Listo. Ya todos pueden entrar. Hay algunos que no pueden entrar, Roger. ¿Qué será? Ya te los mando. Bueno, pues unas buenas tardes a todos. Eh, hoy vamos a tener, pues les doy la bienvenida a una serie de coloquios que estamos organizando sobre Bogotá región. Hoy vamos a empezar y vamos a tener varios webinars sobre el tema de vínculos urbanos rurales y hoy comenzaremos con el tema de las transformaciones territoriales, dinámicas demográficas y los retos de la integración regional en el Valle del Teusaca. Estos coloquios los organizamos entre la Sociedad de Mejoras y Ornatos de Bogotá, la especialización y la maestría en Economía Urbana y Regional de la Universidad de Sergio Arboleda y la maestría de Planificación Urbana y Regional de el CIDER, del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, de la Universidad de los Andes. Quienes estén más interesados, pues ahí sale para obtener información sobre los programas, pues salen los correos de ciberinformacionunidandes.edu.co o la línea del WhatsApp 350-682-1133. Eh, entonces, vamos a hacer, contamos hoy con tres conferencistas muy especiales y yo le doy la bienvenida y les agradezco de antemano por haber aceptado esta invitación. Y Luisa Fernanda Camacho es diseñadora industrial de la Universidad de los Andes y es con dos especializaciones, una en gerencia y otra en gerencia pública y gobierno, y actualmente está estudiando su maestría en responsabilidad social ambiental. Ha trabajado bastante con la empresa privada y actualmente es concejal por dos periodos del municipio de La Calera. Vanessa es egresada del CIDER, del Magíster en Planificación Urbana y Regional, es ingeniera ambiental de la Universidad Distrital y lleva trabajando más de 4 o 5 años en temas de ordenamiento territorial ambiental y en modelos de escenarios ambientales. Y Carlos Roberto Pombo Urdaneta, pues actualmente es presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, fue presidente hasta el 2019 del Consejo Territorial de Planeación Distrital y lleva, pues o sea, tiene una carrera reconocida. Bienvenidos a todos y de verdad es un gusto estar con ustedes, ¿sí? En este webinar. Nosotros, quiero señalarles un poco a los que están escuchándolo que la idea es que planteen sus preguntas durante la actividad en ese espacio de preguntas y respuestas, ¿sí? Por el chat interno. Y los que quieran interactuar en Twitter con el numeral Bogotá Región. Entonces, vamos a tener la siguiente metodología. Las tres charlas arrancamos con la de Carlos Roberto sobre el tema de dinámica demográfica y modelo de ocupación de la sabana y modelo de ocupación del suelo en la sabana y en Bogotá. La segunda charla estaría a cargo de Vanessa, ¿sí? Sobre el tema de transformaciones territoriales en la cuenca del Teusaca y escenarios prospectivos. Y la última presentación estaría a cargo de Luisa Camacho sobre conflictos en el Teusaca, algunos de los conflictos actuales en la cuenca del Teusaca. Entonces vamos a tener 15 minutos por cada presentación y después salimos a un conversatorio con los diferentes panelistas, con los diferentes asistentes a esta charla. Entonces, bienvenido Carlos Roberto y qué gusto estar con los tres. ¿Cómo están? ¿Estamos escuchando todos? Luisa, ¿estás escuchando? Y Vanessa también. Hola, Luisa. Listo. Entonces arrancamos con Carlos Roberto.
tienes que desactivar el micrófono, está en silencio. Ahora Muchas sí. buenas tardes. Hola, Carlos. Andrés, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a Luisa y a Vanessa y espero que sea interesante todo este tema. Vamos a empezar con el tema de las dinámicas demográficas, porque creo que la demografía pues transversaliza las demás ciencias sociales. Entonces, pues básicamente vamos a hablar un poco del tema qué tan Bogotá es la región o cómo es el tema de Bogotá región, las dimensiones poblacionales, etcétera. Entonces, pues hemos escogido o seleccionado no solamente los municipios de borde, sino algunos otros que tienen una interacción permanente con Bogotá. Eh, sí, ahí se puede ver el sistema hídrico de la región, el área protegida, digamos, la huella urbana, eh, la malla vial. Todo esto constituye un sistema eh, pues se espera que el acto legislativo del área metropolitana pueda regular mejor de lo que hasta hoy hemos regulado todo este territorio. Los principales elementos eh, que debemos tener en cuenta desde el punto de vista demográfico es que los censos sí se equivocan. Las proyecciones, perdón, más no las cifras, las proyecciones se equivocan. Aquí tenemos la proyección que tenía el censo, que daba el DANE para el 2018 y estimaba una población de 8.181.000 y el resultado censal fue apenas de 7.412.000. Hay una equivocación en la proyección de cerca de 800.000 personas. Eso es más que una ciudad como Bucaramanga. Cuando nosotros miramos las tendencias del crecimiento demográfico, o sea, natalidad menos mortalidad, hay muchos estudios que llaman la atención sobre el decrecimiento o el crecimiento negativo o el estancamiento del crecimiento de la población en el mundo, como por ejemplo un informe reciente muy interesante de la Universidad de Washington muestra que alrededor del año 42, 44, el mundo dejará de crecer. Eso es un tema apasionante. Por ejemplo, otro estudio, el CELADE muestra que Colombia dejará de crecer alrededor del año 44, 45. Es el CELADE eh, de la CEPAL. Ese informe es muy detallado y se puede inclusive mover en las barras y encuentra uno una información apasionante. Y eso se debe principalmente a la reducción significativa de la tasa de fecundidad. O sea, la tasa de fecundidad es el número de hijos promedio que tiene una mujer en edad fértil. Cuando estamos ya en la segunda transición demográfica, bien entrados en la segunda transición demográfica, se considera que cuando la tasa de fecundidad es inferior a 2.1, estamos por debajo de la tasa de reemplazo. Eso es un tema sumamente importante y es por eso que la población empezará a decrecer. Colombia muestra una tasa de fecundidad eh, eh, aquí le estamos viendo un informe del Banco Mundial, dice que la tasa de fecundidad de Colombia está a 1.83, es decir, casi que 0.7 por debajo de la tasa de reemplazo. Colombia dejará de crecer muy pronto desde el punto de vista vegetativo. Estos son diferentes informes sobre la tasa de fecundidad en el mundo y podemos ver, por ejemplo, cómo Canadá está en 1.56, Uruguay en 1.97, Chile en 1.76, Brasil en 1.7 y Colombia, como veíamos, está en 1.82. Sin embargo, al analizar la tasa de fecundidad,
comparada la de Colombia con la de Bogotá, nos encontramos que hay una diferencia importante entre la tasa de fecundidad a nivel nacional y la tasa de fecundidad en Bogotá. Es decir, la tasa de fecundidad en Bogotá es menor que la de Colombia y su pendiente es mayor, es decir, cada vez se aleja más de una de la otra. Fíjense, por ejemplo, que Colombia en el año 2005, estos son datos del DANE, ¿no? En la última encuesta multipropósito y la encuesta, la gran encuesta de hogares. Colombia en el año 2005 estaba en 2.32, mientras que Bogotá estaba en 1.93, con una diferencia de 0.39. Y para el año 2019, Colombia estará en 1.80, en 1.94, aunque otros hablan de 1.83, y Bogotá estará por debajo de 1.30, con una diferencia de 0.64. Es decir, el decrecimiento o el freno en el crecimiento de la población en Bogotá se va a producir mucho más rápido que en Colombia. Entonces, si en Colombia esos estudios internacionales nos mostraban que iba a detener su crecimiento alrededor del año 40, 40 y pico, pues en Bogotá será mucho más rápido. Podemos estimar que sea en el año 35, 38. Y lo mismo podemos comparar la evolución de las tasas de fecundidad por localidades, porque uno pensaría que eso no es cierto en todas las localidades. Sin embargo, en el año 2000, para el año 2005, todas las localidades, excepto Usme, Bosa y Ciudad Bolívar, estaban por debajo de 2. Y ya para el año 2010, todas estarán por debajo del de Colombia. Todas las localidades estarán por debajo de la tasa vegetativa de Colombia. Este es un dato muy interesante y hay localidades que tienen una disminución mucho más brusca, digamos, o acelerada. Eusaquillo, Chapinero, Argos Unidos, es bien interesante eso. Y localidades que uno consideraba que podrían estar en una condición de pobreza, pues también están reduciendo su tasa vegetativa, su tasa de fecundidad bastante de manera acelerada. Por ejemplo, hoy vemos Bosa, Tuba, Kennedy, Fontibón, etcétera. Es bien interesante eso porque la tasa vegetativa, la tasa de fecundidad se está reduciendo muy rápidamente en la mayoría de las localidades de Bogotá. Un estudio de Álvaro Pachón reciente, en el cual hace una gran crítica al censo, muestra que el censo consideraba que la población de Colombia se iba a estabilizar alrededor del año 2070, algo. Pachón muestra que se va a estabilizar en el año 2040, lo cual corrobora lo que estábamos diciendo anteriormente. Y eso puede significar un error importante en las proyecciones del censo a partir del censo del 2018. La tasa vegetativa, ahora hablo de la tasa vegetativa, es decir, la natalidad menos la mortalidad, el número de nacimientos menos el número de funciones, nos da la tasa vegetativa. La tasa vegetativa de Colombia, como estábamos viendo, llegará a cero alrededor del año 2040, 2038, 2040. Pero vamos a ver la de Bogotá, que es mucho más acelerada. Este es un dato muy, muy interesante porque hay una página, una plataforma que a mí me parece muy bien armada, que es la de Salud Data, muestra cómo la tasa vegetativa, la tasa de natalidad para el 2006 estaba en 1.69 y para el 2019 estará en 1. En cambio, la de mortalidad estaba en 0.37 y pasó a 1.41. La vegetativa, fíjense la reducción tan impresionante de 1.32 a 0.59 en tan solo el periodo intercensal, o sea, en los 13 años a partir de 2005 al 2018. Este es el comparativo entre la tasa de fecundidad de la tasa vegetativa de Colombia y la de Bogotá. Como vemos, empieza más abajo y la pendiente es más acelerada la de Bogotá. Entonces, Bogotá va a dejar de crecer desde el punto de vista vegetativo muy pronto. Si miramos las proyecciones con base no en censo, sino en salud data, y uno toma con cuidado la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y simplemente la proyecta con una proyección lineal, vemos que más o menos en el año 32 o 33
La curva negra, que es la vegetativa, le está pegando a cero en el año 30. Eso quiere decir que las proyecciones de población del censo tienen un componente migratorio, las proyecciones elaboradas por el DANE tienen un componente migratorio sumamente grande. Es interesante mirar la reducción de la tasa vegetativa. Todas las localidades de Bogotá tienen una reducción en la tasa vegetativa. Fíjense que Bogotá, como estábamos viendo, pues estaba en más o menos punto 64. Y vemos que hay localidades como Puente Aranda, Barrios Untibón, Engativá, Antonio, que su reducción es mucho mayor. Eh, es interesante este comentario. Sí, esto es lo que se llama la ecuación compensadora. Sí, los nacimientos menos las muertes en Bogotá en el periodo intercensal 2005-2018 fueron alrededor de 1,5 millones de personas. Y el crecimiento real de la población, es decir, los que contó el censo entre el 2005 y el 2018 fueron 1 millón, quiere decir que Bogotá expulsó cerca de 500.000 habitantes. Bogotá expulsó cerca de 500.000 habitantes. Aquí vemos la ecuación compensadora, pero ahora vamos a ver la ecuación compensadora por localidades. Y fíjense ustedes que muy pocas dejaron de expulsar. Poza, Kennedy, Fontibón, Barrios Unidos, Yusme dejaron de expulsar. En cambio, San Cristóbal, Engativá, etcétera, todas esas otras expulsaron población. Y el total, pues como habíamos dicho, es total de expulsión es de, sumando los positivos, es de 419.000 habitantes. ¿Por qué Bogotá expulsa? Esa es la gran pregunta. ¿Y Bogotá podrá detener la expulsión? Entonces, fíjense, aquí estamos viendo la gráfica de cómo expulsaban y es notoria, digamos, que hay localidades que están expulsando de manera mucho más fuerte, cerca de 100.000 habitantes. Ahora vamos a ver si si eso es cierto. ¿Por qué, por qué la proyección del DANE nos lleva a unas cifras tan elevadas? Es porque el otro ingrediente, el otro elemento de la ecuación es la migración externa. Tenemos que la tasa vegetativa, que es natalidad menos mortalidad, va a llegar a cero. Y la migración venezolana, vamos a ver en la gráfica siguiente cómo sube. Sin embargo, debe hacerse alguna reflexión. La primera es que, ¿cuánta población venezolana no estaba incluida en el censo del 2018? ¿Cuál es la composición familiar de los venezolanos que están llegando en condición de refugiados? ¿Cuál es la capacidad económica de los venezolanos? ¿Cuándo va a dejar Venezuela de expulsar? Es decir, ¿cuándo se va a agotar la cantera de venezolanos? Esta gráfica que estamos viendo aquí muestra lo que estábamos viendo de la expulsión. Esto es DANE, textualmente del DANE, sacado del censo del 2018, y vemos, ellos lo llaman fenómeno de conurbación, pero es cómo expulsaron, y fíjense ustedes que, digamos, Pereira, Cartagena, Pasto, pero el que más expulsó, obviamente, fue Bogotá, y expulsó en las proporciones que estábamos viendo anteriormente, entre 400 y 500.000 habitantes. Esta es ya la proyección eh, con base, la proyección elaborada por el censo. Pero la cifra de la raya verde, que es la vegetativa, pues es la que nos da la página de Salud Data. Y el efecto migratorio, como ustedes ven, que es la curva roja, como ustedes ven, del año 2005 empieza a ser negativa, negativa hasta el 2017, 2018, y en el 2019 se pega un brinco enorme, que es lo que el DANE considera migración venezolana. Y de ahí se mantiene por encima del vegetativo, todo lo que está en amarillo es población venezolana. Entonces, si esa es la población venezolana, el grado de incertidumbre sobre las proyecciones es muy grande, por lo que veíamos anteriormente.
no solamente desde la órbita política, sino de la órbita social, la órbita económica. En fin, nos generan muchas dudas esas proyecciones. Entonces, vamos a ver que antes de la proyección, Bogotá venía subiendo la concentración de la población a nivel nacional, pero más o menos en el año 93 ya se empieza a aplanar la curva y en el año 2018 ya está bastante plana, alrededor de 15 o digamos 16% de la población de Colombia. Entonces, si esa es la situación de Bogotá, vamos a mirar qué pasó en la región. Los municipios que más crecieron fueron, obviamente, Soacha, Mosquera, Madrid, Cajicá, Chía, Punza, Facatativá, Zipaquirá, Tocancipá y Cototín. Carlos, te queda un minuto. Si quieres, después en las respuestas podemos decir, pero si quieres completar el argumento y lo vemos después en la otra parte. Sí, mira, lo que estaba mostrando esto es que el 98%, el 96% del crecimiento de la población de la región se está concentrando en los municipios muy cercanos a Bogotá, lo que quiere decir que lo que está pasando es que Bogotá tiende a conurbarse. No es que la región o la sabana se esté expandiendo, es la conurbación de Bogotá. Y eso lo podemos ver al comparar el siguiente gráfico, que es lo mismo, pero para el 2020-2035. Y para no alargar, al comparar esto, pues lo único que aparece de diferencia es que Facatativá creció, pero la concentración en estos municipios se aumentó. Básicamente eso era, Andrés, porque conocer estas cifras, pues nos permite, digamos, tener una visión una visión completa de la región y nos permite tener una visión para proyectarla. A diferencia de lo que está proyectando el departamento, la Secretaría de Planeación, y pues aquí está la dinámica, ahí está el documento que ellos nos han presentado y pues tiene, pues para no alargarla, varias digamos, contradicciones con lo que estábamos viendo. Sin embargo, por ejemplo, ellos mismos hablan de que se va a detener el crecimiento y lo dicen que por ahí en el año 2043 y que entre el 2032 va a haber 500.000 personas por vegetativo y 500.000 por migración venezolana, es decir, 50-50. Y según los otros datos, más o menos es 70-30. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a profundizar sobre este tema y sobre esta última tesis que señalas, Carlos Roberto. Mil gracias por los datos que nos das. Ese último dato de que el 96 se está concentrando, ¿sí?, en municipios de borde y lo que se da es un proceso de conurbación. Vamos a profundizar en eso, Carlos, y para mirar los diferentes bordes, ¿sí?, tu opinión sobre cómo está afectando esa dinámica de población a los diferentes municipios de los bordes de la ciudad. Entonces, sigamos con Vanessa. Hola, buenas. Vanessa, se te escucha un poco entrecortado, tal vez si apagas la cámara, no sé, dale a ver cómo se te escucha. Sí, mejor, si tienes problemas, entonces, dale. Yo les voy a hablar de las transformaciones territoriales y de los instrumentos de planificación en la cuenca del río Teusaca. La cuenca, perdón, un momento. Se ubica al oriente de Bogotá, en los municipios del primer y segundo anillo, que son Choachí, La Calera, Huasca, Sopó y Tocancipá. Este territorio se ha caracterizado históricamente por
ser un área para la provisión de servicios ecosistémicos, tanto de alimentos como de agua. Además, en las últimas décadas ha tenido muchos cambios, tanto en las actividades del suelo como en las actividades económicas relacionadas con actividades agrícolas, mineras, ganaderas y recientemente con construcción de viviendas campestres. Hechos que han generado una transformación tanto en los usos como en las coberturas del suelo, y esto ha desencadenado una afectación en la capacidad y en la función de los ecosistemas de la cuenca, y en particular sobre la disponibilidad, la calidad y el acceso al agua. Esta ponencia es comprender cómo las transformaciones territoriales y los instrumentos de gobernanza han consolidado o condicionado la sostenibilidad y esta capacidad de la cuenca para proveer estos servicios, y qué implicaciones han tenido estas actuaciones sobre la justicia hídrica. Bueno, en la cuenca ha habido unas transformaciones territoriales, las cuales fueron evaluadas por medio de la metodología una multitemporal de imágenes satelitales desde 1985 hasta el año 2017, y el posterior cálculo de unas tasas de cambio del suelo y de coberturas, como deforestación y tasas de urbanización. Estas son las transformaciones totales en la cuenca en los 5 años que les menciono. Entre 1985 y 1990 podemos ver hubo una gran deforestación. Esto relacionado con que en 1929 hubo una industria, la industria de cementos Amper, que dio un uso minero a la cuenca, específicamente en el municipio de La Calera, y además por la posibilidad de pavimentar la vía que iba desde Bogotá hasta La Calera, hubo una expansión de la frontera agrícola, lo cual generó estos procesos de deforestación. Además, hubo el inicio del establecimiento de unas viviendas recreativas en la cuenca. En 1990 y el año 2000 hay una reforestación que coincide con el establecimiento del Sistema Nacional Ambiental y de los recursos que se dieron a las corporaciones autónomas regionales para iniciar procesos de reforestación de cuencas y además del establecimiento de POMCAS. Al final de este periodo, en el año 1998, se establece la Ley 388, que da inicio a la formulación y adopción de los planes de ordenamiento territorial en los municipios de la cuenca. Vemos como a partir de este año, la mancha roja, que son las áreas urbanizadas, se va expandiendo entre el 2000 y el 2007. Perdón. Asimismo, hay de nuevo una deforestación en la cuenca y una ampliación de la mancha correspondiente a la frontera agrícola. Evaluamos la dimensión instrumental de la gobernanza, se evaluaron los planes de orden nacional, tanto de orden regional y de orden municipal. Además, se hicieron unos talleres de cartografía social que ayudaron a ver las concepciones que tenían los habitantes de la cuenca frente a los cambios de uso del suelo. Estos son los ecosistemas estratégicos de la cuenca del río Teusacá. Como ecosistemas de orden nacional tenemos la reserva de la cuenca alta del río Bogotá y los páramos de Chingaza, Cruz Verde y Sumapaz. En cuanto a los de orden regional, tenemos los cerros Pionono y las Águilas, que están ubicados en el municipio de Sopó. Para comparar estas determinantes de orden nacional y regional con las de orden municipal, lo que se hizo fue hacer en primer lugar una comparación con las áreas que están urbanizadas actualmente. Entonces, por medio de imágenes satelitales, vimos qué áreas están cruzándose en protegidas. Entonces podemos apreciar cómo hay áreas urbanizadas, tanto en el municipio de La Calera, como de Huasca, como de Sopó, dentro de áreas que deberían ser protegidas por una orden de nivel nacional. Asimismo, específicamente, se revisó cómo en el municipio de Sopó hay construcciones
en el área de los cerros Pionono y Las Águilas, como les mencionaba, interviniendo 13.34 hectáreas dentro de la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Bogotá y 61 hectáreas que una vez hicieron parte del bosque también están intervenidas. Además, hay una cercanía de la reserva con zonas de uso industrial que se ubican en el municipio de Tocancipá. En la Cuenca Media hay un incremento de la vivienda campestre en los municipios de Sopó, Huasca y La Calera, dentro de la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Bogotá, específicamente en la vereda Gabriel, en Villas de Yerbabuena y Horizonte Reservado, con un total de 217, con un total de 36 hectáreas, y en La Calera, en las veredas de Márquez y Santa Isabel, con un total de 60 hectáreas. Los efectos de esta intervención son una pérdida de conectividad en los ecosistemas asociados a las quebradas en estas veredas y un impacto de los caudales hídricos locales. Finalmente, en la Cuenca Alta, vemos que hay urbanizaciones en la ronda del embalse San Rafael, dentro de la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Bogotá y la Reserva Forestal El Sapo San Rafael. En el municipio de Choachí, adicionalmente, está urbanizada una porción de la Reserva Forestal del Bosque Oriental de Bogotá y de los páramos Cruz Verde y Sumapaz. Esto ha generado una pérdida de entre la Reserva del Bosque Oriental de Bogotá y los páramos mencionados, como los cambios de cobertura terrestre que afectan la evapotranspiración y las tasas de infiltración en esta zona, así como la cantidad del tiempo de escorrentía en los páramos. A continuación, lo que se hizo fue revisar los usos del suelo que se dan en los planes de ordenamiento de los municipios versus estas áreas de protección. Y vemos también como algunas de estas áreas que están destinadas a vivienda campestre están sobre las áreas que deberían estar protegidas, tanto de orden nacional como de orden regional. Además, comparamos cómo está adoptando el decreto 1077 en lo que tiene que ver con el uso de ciertas clases biológicas. Sabemos que las clases 1, 2 y 3 deben estar reservadas para usos agrícolas y pecuarios, y las clases 7 y 8 deben estar reservadas para usos de protección y conservación. Sin embargo, en el municipio de Tocancipá, aproximadamente 500 hectáreas de suelo están siendo utilizadas para uso industrial cuando deberían ser usadas para uso agrícola. Sopó acoge correctamente la norma al declarar la totalidad del área urbana y suburbana agrológico tipo 4. Huasca declara casi 500 hectáreas de su suelo suburbano de clase agrológica tipo 2. La Calera, 111 hectáreas de suelo tipo 2, es casi 700 de suelo tipo 7 y casi 90 de suelo tipo 6 como suelo suburbano en este municipio. En total, en la cuenca estarían siendo subutilizadas 1.107 hectáreas de suelos aptos para producción agrícola y casi 800 hectáreas de suelo con vocación de protección. Esta es la totalidad de las licencias que se han otorgado en la cuenca en 1980 y 2018. La línea naranja representa el municipio de Huasca, la línea azul el municipio de Sopó y la línea gris el municipio de La Calera. Aquí vemos cómo hay un aumento significativo en el otorgamiento de las licencias de construcción a partir del año 2000, que es cuando se adoptan los planes de ordenamiento territorial. Y mientras en el inicio de este periodo de tiempo, en el año 2000, se otorgaban entre 80 y 100 licencias, para el año 2005 y 2017 más o menos estaban otorgando entre 700 y 800 licencias anuales en total, lo cual es un aumento significativo de las mismas y coincide, como estaba mencionando, con la adopción de estos planes de ordenamiento. En cuanto a la eficiencia hídrica, se utilizó un modelo para la creación de escenarios. Este modelo permite medir el rendimiento hídrico para la provisión de agua en toda la cuenca y permite saber la relación entre la precipitación, el agua que se infiltra y el agua que se evapora, para saber cuánta agua quedaría para provisión en total para los habitantes de la cuenca. Esta es la ecuación que se utiliza y es posible saber cuánta agua se queda disponible para consumo humano o para otras actividades, casi que a nivel de parcela o de píxel.
Los datos de entrada, bueno, los pueden observar aquí a la derecha y los resultados son tanto la evapotranspiración actual o del periodo de tiempo que quiera evaluarse como del rendimiento hídrico. Una delimitación de las microcuencas de la gran cuenca del río Teusacá. Y aquí al lado derecho podemos observar cuáles son las cuencas que mayor cantidad de agua proveen. Las que están más oscuras son las que mayor provisión de agua tienen en la cuenca, y cuando lo comparamos con las concesiones de agua otorgadas por la Corporación Autónoma Regional, que son los puntos rojos que vemos a la izquierda, nos damos cuenta que el mayor número de concesiones para consumo de agua se han otorgado en aquellas microcuencas que deberían tener actualmente para prestar este servicio. A continuación, lo que se hizo fue para estos 3 años, 1985, 2000 y 2017, a partir del cambio de las coberturas y uso del suelo, encontrar los cambios de evapotranspiración. La evapotranspiración, bueno, nos muestra cómo los cambios en los usos y cobertura del suelo pueden alterar los ciclos hidrológicos, afectando los patrones de evapotranspiración, infiltración y retención del agua, lo cual produce en el volumen y en el tiempo que el agua está disponible en la cuenca. Acciones en la evapotranspiración pueden causar cambios climáticos y locales que tienden a reducir la escorrentía y por tanto el agua disponible para consumo y para otros usos. Como resultados, entonces se observa que hay una reducción en la evapotranspiración de la cuenca con el paso de los años, asociado al cambio del uso del suelo de protección y agrícola a suelo urbano. Las áreas con menor evapotranspiración son las áreas que se encuentran aquí en rojo, ya que el cambio de las características del suelo y la ausencia de vegetación no permite la retención de agua y no permite el almacenamiento de la misma para provisión. Podemos ver que entre los años 1985 y 2000, la evapotranspiración máxima alcanzaba valores de 6,9 milímetros, mientras que en el año 2017 aumentó a 8,4, lo cual quiere decir que se redujo la capacidad de los ecosistemas de la cuenca para retener el agua. Las áreas con valor de evapotranspiración más alta, que son estas zonas en el sur de la cuenca, vemos cómo han reducido su capacidad progresivamente con el cambio de los usos del suelo, y cómo estas áreas, por sus características florísticas, deberían tener una mayor prioridad y mayores acciones encaminadas a la protección del recurso hídrico y la regulación de caudales. Bueno, mediante ejercicios de cartografía social también en la cuenca se validaron tanto estos cambios que os estoy mencionando de los usos del suelo y de la disponibilidad de agua en la cuenca, lo cual coincide con lo que dicen muchos de los pobladores, y se validaron además cuáles son las áreas que son potenciales de protección ecosistémica para los pobladores de la cuenca. A partir de esto se determinaron estos ecosistemas que son de gran importancia para comunidades que habitan la cuenca. No están declarados hasta el momento por ninguna norma de orden nacional ni regional, tienen un valor importante para el agua. Estos ecosistemas son, además de los manantiales asociados a los acueductos veredales, el bosque de la vereda Canavita en Tocancipá, el ecosistema de bosque de la vereda El Hato en La Calera, los humedales de la vereda El Frailejonal en La Calera y el Parque Ecológico Mata Redonda en Choachí. Finalmente, el bosque altoandino de la vereda San Gabriel, también en La Calera, que cumple una función productora y protectora de agua. A partir de esta información se generaron 4 escenarios que posteriormente se evaluarán con el modelo que les mostré anteriormente. El escenario 1 es de periferia urbana con ocupación policéntrica. Vemos como hay varios núcleos de grandes poblaciones o de grandes ciudades. Y en este escenario lo que se hace es ampliar el área urbanizada
se mantiene el suelo de protección como está actualmente en los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Escenario 2, el cual se llama periferia urbana, transición hacia una aglomeración regional policéntrica. Se amplía el área que se va a urbanizar de acuerdo con las proyecciones de población y las densidades de construcción propuestas dentro de los planes de ordenamiento territorial, que serían entre un 10 y un 30%, y se reducen significativamente las áreas de bosque. Para este escenario se tiene una densidad aproximada de 10 viviendas por hectárea, de acuerdo con las normas urbanísticas generales establecidas en los planes de ordenamiento de los municipios de la cuenca. El escenario 3 es igual al escenario anterior, pero se contabiliza una reducción en la precipitación de 200 milímetros anuales y un aumento en la temperatura de 1 grado, dando lugar a cambios significativos también en la evapotranspiración. Producto de los ejercicios de cartografía social y de una perspectiva de gobernanza, tanto del territorio como del agua, se reconoce que deben ser los pobladores quienes saben los beneficios que se obtienen de los servicios ecosistémicos y de las áreas asociadas a estos, y se tienen en cuenta además las nuevas perspectivas para la gestión de cuencas que deben incluir visiones de los pobladores en términos de cogestión y cogobernanza territorial hídrica. De esta forma, a partir de los ecosistemas que les mostré anteriormente, que no, pero que los habitantes reconocen como de importancia hídrica, se establece el escenario 4, que agrupa 3 tipos de agregaciones espaciales relacionadas: un área periurbana con núcleos urbanos muy consolidados y una ruralidad que permite un equilibrio. El área urbanizada se mantiene estable, pero se amplían las áreas protegidas mediante procesos de reforestación de acuerdo con los ejercicios que ya les mencioné. Cuando se comparan estos 4 escenarios, el resultado es que hay 30.000 metros cúbicos anuales más de lo que se produjo en el segundo escenario, que es el escenario de transición. Bueno, las conclusiones generales es que los instrumentos de zonificación del suelo hasta el momento no han permitido la consolidación de modelos territoriales que aún tengan la conservación de los ecosistemas como base de la planificación del territorio. Desde la perspectiva del modelo de ocupación del suelo, el agua afecta y es afectada tanto por las trayectorias de gobernanza a través de las dinámicas de desarticulación institucional como de los instrumentos de regulación y planeación. La conservación del sistema de sostenibilidad territorial. Finalmente, las prácticas que permiten el cambio acelerado en el uso y cobertura del suelo afectan a los ecosistemas y al ciclo del agua. No obstante, la participación de las comunidades y los procesos de intervención encaminados a la recuperación y protección de ecosistemas estratégicos es de gran importancia en el sostenimiento de la estructura, funciones y capacidades de los ecosistemas de la cuenca para la provisión de servicios que garanticen su bienestar. Listo, Vanessa. Vanessa, muchas gracias por la presentación. Bueno. Y vamos a la última. Se me iba pasando el tiempo. Entonces, si quieres, Luisa, arrancamos contigo y después nos vamos a un diálogo entre todos. Vale, listo. Gracias, Andrés. ¿Ahí me permites ya compartir pantalla? Bueno, inicio diciendo que... espérame a ver si puedo compartir pantalla. Listo, ¿ahí pueden ver mi pantalla? Sí, ahí la estamos viendo. Listo, perfecto. Bueno, debo empezar diciendo que mi presentación es muchísimo menos científica que las 2 que acaban de ver anteriormente, pero digamos que es en lo que hemos estado trabajando, no solamente yo, sino muchas personas. Esa era la idea. ¿Señor? Esa era la idea. Esa era la idea, sí. Entonces, bueno, el río Teusaca, yo me voy a referir a los conflictos en el río Teusaca en la cuenca alta, de la laguna del Verjón hasta más o menos el embalse San Rafael, y una parte de la cuenca media a partir del embalse San Rafael hasta más o menos la quebrada del Asilo, que es la que nos divide el municipio de Huasca. Bueno, este es tomado de internet. Este mapa es la proposición del consultor del Plan de Ordenamiento Territorial
y este es el último mapa propuesto que conocimos los habitantes de La Calera. En La Calera, el plan de ordenamiento inicial, el acuerdo 043 en el 99, pues era un instrumento de planeación válido, pues los primeros ejercicios de POT, pero respetaba, sin embargo, como la vocación rural del municipio. Y respetaba una cosa que sé que hoy en día pues está todo revaluado, pero respetaba una cota de 3.000 metros, considerando que por encima de los 3.000 metros se consideraba la línea de páramo. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque creo que esto nos ha llevado a muchos de los escenarios que mostró Vanessa, y es que en el 2010 se modificó el acuerdo del POT municipal con el acuerdo 011, y en este hubo 3 decisiones políticas que se tomaron en el momento que han impactado de manera importante pues, la planeación y el desarrollo del municipio. Uno, en el artículo 24 del plan de ordenamiento, se estableció que la línea de páramo no empezaba a los 3.000, sino a los 3.200 metros de altura. ¿Por qué? Porque pues, la argumentación era por los campesinos que cultivaban papa. Sin embargo, una vez aprobado ese plan de ordenamiento, se habilitaron grandes franjas de urbanismo, por ejemplo, en la zona de patios. Todos esos conjuntos que hay en patios, bosques del Encenillo, Prados del Este, no se pudieron hacer antes porque el POT no permitía construir por encima de los 3.000. Sin embargo, apenas pasó este POT, pues se habilitaron grandes franjas de urbanismo. 2, se habilitaron grandes extensiones de tierra para vivienda campestre en el valle, justamente de veredas San Cayetano, El Triunfo, las zonas ya hacia el valle de Sopó, el valle del Teusacá. Y 3, se habilitaron 7 grandes polígonos de expansión urbana en el casco urbano, que pues como dice Ignacio Gallo, que me ha explicado tanto de planeación, abrió el broche de el urbanismo y pues ha llevado, por supuesto, unos procesos de urbanización acelerados y de conurbación justamente en la zona de El Hato y el Líbano, por ejemplo. De todo este proceso, pues por supuesto que se han presentado pues conflictos en el territorio. Al plan de ordenamiento lo demandaron 6 ciudadanos que se organizaron y lo hicieron y consiguieron que un tribunal dijera que el artículo 24 no era procedente, que el municipio no era competente para establecer la línea de páramo. Sin embargo, como pueden ver aquí en la primer dibujito en la primera imagen, es una imagen del espectador de ese momento, pues cuando falló el tribunal ya había cualquier cantidad de casas construidas y licencias de urbanismo otorgadas por encima de los 3.000 metros. Esa era una acción popular. Otra acción popular en el 2010 es conocida ahora como la acción de Loma Linda o de Zafir S.A., que era justamente en parte también, ambas vienen a ser en partes muy importantes que deben ser protegidas, que mencionó Vanessa, y esta es en el bosque más al norte, en la vereda Márquez, que colinda con la vereda Gabriel y con Torca en Bogotá. Ahí se inició una construcción de un conjunto muy grande, alguien puso una acción popular, decretaron una medida cautelar y se paró. Finalmente, varios años después, el tribunal dice que el municipio de La Calera debe suspender toda licencia de construcción en el municipio hasta tanto no tenga los instrumentos de planeación actualizados. Instrumentos de planeación le hace como cuenca alta con plan de manejo, POT, amojonamiento, alinderación y plan de manejo de la reserva de cerros. Todavía estamos en el municipio con esta acción popular vigente, no se ha dado por terminado. Sin embargo, pues por una interpretación reciente de un fallo de desacato, en este momento la administración considera que ya puede dar licencia en todo menos en los sectores de la cuenca alta. Otra acción popular conocida es la de la bomba de gasolina de Gulf Oil, que hace poco falló, 6 años después, y ordenó demoler las construcciones. Esta bomba se hizo frente al embalse, gran movilización ciudadana para tratar de impedirla, una acción popular también. Esta fue con el consultorio del jurídico de los Andes, justamente. La primera fue el consultorio jurídico de El Rosario. Y frente a la bomba muy cerca de la bomba de gasolina, los famosos conjuntos residenciales Green Park, construidos en una zona donde solo se podía institucional,
donde se podía 2 pisos y altillo, y son 5 torres de 5 pisos, aunque solamente hicieron 2. Todo esto detenido por la ciudadanía. Entonces vamos a acciones populares, a recoger firmas, a presión en redes. Aquí tenemos el Parque San Rafael, que el proyecto puntual que presentó la Administración Peñalosa nos parecía realmente inconveniente. Y pues del Consejo de Bogotá hicieron varias acciones populares que se coadyuvaron desde La Calera. Y el cementerio famoso últimamente de Capillas de la Fe, también objeto de peticiones, que también está en la cuenca, pero pues más hacia Sopó. Entonces, y infinidad de denuncias también. Recientemente hay un nuevo colegio similar, muy grande, en una zona donde es vivienda. Entonces vemos en general que los usos del suelo primero no se respetan. De alguna manera se logran cambiar los usos del suelo. Las personas pues tratamos y tratan de organizarse y tratar de verdad de tener algo de gobernanza sobre su territorio. Sin embargo, pues la presión urbanística, y hay que decirlo, la presión económica, pues lo que valen estos suelos y lo que vale cambiarle el uso del suelo a un pedazo de tierra en La Calera, pues es mucho dinero. Hubo una urbanización muy conocida que se intentó hacer, se llamaba San Pablo, en el que se cambiaba el uso del suelo de rural a urbano. No se logró hacer, no pasó por el consejo, pero pasaba de valer 2.000 millones a valer 35.000 millones ese lote. Entonces, luchar contra eso es realmente complejo. Estamos en un territorio con mínima gobernabilidad realmente y con mínima gobernanza. La alcaldía, el consejo, no tenemos realmente, nadie tiene aquí ningún control sobre digamos, sobre nuestro territorio. Hay actores externos grandes, poderosos, que finalmente toman decisiones y determinaciones y establecen también instrumentos de planeación como el POMCA, como el PORACHE, actores como la empresa de acueducto, como la CAR, como las empresas de energía. Y pasa, por ejemplo, con el PORACHE y en el POMCA. El POMCA es muy duro con los campesinos en algunas zonas y pues muy laxo con otras cosas ya cerca del casco urbano. El PORACHE ve el río como caudal y calidad de agua, no lo ve como un ecosistema. Entonces, a las comunidades nos quedan como muchos compromisos, muchas responsabilidades, pero la apropiación de la comunidad del territorio y del río, en este caso, pues, es mínima. Hay muchas iniciativas en todo caso, por supuesto, pero terminan siendo incipientes. Esto es un poquito el ejemplo de lo que son los procesos aquí en La Calera. Entonces, esto es en el proceso del Parque San Rafael, inconsulto completamente. El proyecto de Salvemos el Sapo, que fue lo que apoyó la Acción Popular. Esta es la protesta con el cementerio. Y así es con todo, ¿no? Iniciativas también de la empresa privada tratando de hacer cosas como de gobernanza del agua en el territorio, de acueductos, de empresas privadas que son actores importantes en el municipio. Sin embargo, así las comunidades nos unimos para hacer, no sé, una reforestación, una recuperación ecológica. Pues el desarraigo cada vez es peor y ahorita tenemos este ejemplo de la CAR, la propia autoridad ambiental, haciendo adecuaciones hidráulicas, pues en este caso en el Teusacá, pero es en todos los ríos en todos los afluentes del río Bogotá, donde vemos que se hace una intervención hidráulica. Ustedes pueden ver las fotos y esta es solo una. Se pretende que los ríos sean un trapecio perfecto sin ninguna vegetación que sea lesiva para el cauce, y estoy citando a los ingenieros de la CAR con esto. Las personas tratan de defenderse y nos estrellamos contra los organismos de control. Nos estrellamos contra la Contraloría, contra la Procuraduría. Ya empezaron en el Chicú, no tienen estudios de ningún tipo, ni hidrobiológicos, ni de fauna, ni de flora, ni siquiera un estudio demográfico que diga cuántas personas estarían supuestamente en riesgo si esta obra no se hace. Aquí tenemos un nuevo conflicto y es justamente el cumplimiento de la sentencia de descontaminación del río Bogotá, porque con la orden 427, que dice que hay que recuperar y restaurar los afluentes, con esa orden se están justificando estas intervenciones hidráulicas. Que la orden, pues para mí no dice eso, pero eso es lo que está interpretando la corporación. Entonces, pues una cosa es que en La Calera sí recibimos gran parte de la población expulsada, pues como nos explicaban al principio, y muchas de las cosas que explicaba Vanessa, pues se ven aquí claramente las causas y la gran mayoría pues son decisiones políticas.
Entonces, pues esto es más o menos como un panorama general. Yo sé que es un poco triste. Pues creo que nos toca es tratar de, pues, de reivindicar, yo sí quiero reivindicar este ejercicio que hay que hacerlo en los escenarios donde se toman las decisiones, porque finalmente, pues la academia tiene que soportar las decisiones políticas que se tienen que tomar de una manera técnica. Y aquí en el Teusaca, pues vemos cómo no se ha hecho y cómo estamos viendo los escenarios que nos presentó Vanessa. Ya, eso era más o menos mi intervención del día de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, yo voy con esto, gracias a las 3 presentaciones, vamos a tratar de empezar un diálogo. Yo quería un poco, Carlos Roberto, de golpe divido en 3 grandes ejes de discusión y que podamos conversar sobre lo que han presentado. Carlos Roberto está ¿qué? Hola Carlos, ¿cómo te va? Pues yo quería primero preguntarle a Carlos Roberto si tenía alguna parte que proyectar en su última parte de la presentación de las proyecciones de población. O sea, tú señalas que o sea, lo primero sería con los datos que nos dio, que dio el DANE de crecimiento poblacional. ¿Cómo ves de proyecciones de crecimiento poblacional? ¿Cómo ves la distribución de los efectos en términos de presión de habilitación de suelo, por ejemplo, para vivienda? ¿O dónde se está dando ese crecimiento? Si se está dando en los municipios del suroccidente y cómo están los municipios de esta parte del borde de Teusaca. En primer lugar, y qué escenarios enfrentamos ante esas proyecciones de 950.000, 1.000.000, ¿sí? de viviendas nuevas que estaríamos necesitando. O sea, ¿cómo ves tú ese primer elemento? Y después nos vamos al tema del Teusaca. Estás, Carlos Roberto, tienes el micrófono apagado. Ahí, Sí, ahí. al hacer las curvas con las proyecciones de población que nos dio el DANE para todos los municipios de la Sabana, por supuesto, incluyendo La Calera, Tocancipá, todas muestran de manera muy curiosa, pero además sistemática, un incremento muy grande de la migración, más o menos entre el año 19 al 23, una curva ascendente muy fuerte. Y dada la coincidencia que eso pasa en todos los municipios, pues uno se preguntaría, bueno, si la concentración venezolana va a Bogotá, pues uno se explica esa curva, pero esa curva no se puede explicar en todos los municipios de la Sabana. Lo que quiere decir que el DANE hizo un ejercicio de lo, digamos, de lo macro desde el nivel nacional y desagregó a nivel de localidades. Entonces, pues no consideró los aspectos propiamente demográficos de cada uno de los municipios, sino por el contrario, digamos, aplicó el mismo modelo para todos los municipios. Y eso lo que lo lleva a uno a pensar es que las proyecciones no pueden ser igual para todos los municipios y que hay un error en la metodología fuerte y que ese error en la metodología nos puede llevar a unos, digamos, a unos ejercicios muy equivocados en términos de planeación de la mayoría de estos municipios, que muchos de esos están por reformular o reformularon recientemente o pueden llegar a reformular por un hecho sobreviniente como estas proyecciones de población. Y a mí me parece que ese es un tema sumamente delicado. Y yo creo que, no sé, la academia, pues tú, los municipios, primero quiero felicitar a Vanessa y a la alcaldesa Luisa por sus excelentes presentaciones. Pero yo creo que alcaldesa, hay que tener cuidado con eso. Porque si uno toma las proyecciones de La Calera a pie juntillas, como dice el Dani. Luisa es concejal. Perdón. Llevas a unos errores
muy graves, porque eso te lleva a unas expansiones de suelo que realmente no se necesitan. ¿Y eso qué, a qué equivale? A volteo de tierra. Y sobre eso hay que tener mucho cuidado. Aquí hay una, sí, ahí nos decían, cuáles son los supuestos de población en cada escenario. Ah, bueno, pero esto es para Vanessa. Eh, bueno, Carlos Roberto, yo también quería señalarles un tema, pues, cómo estamos viendo el de la gobernanza. Decía Luisa que estamos en territorios donde hay mínima gobernabilidad y mínima gobernanza. Es muy interesante porque lo que expuso Luisa, tal vez lo que uno miraría es que el rasgo fundamental, hay dos rasgos muy fuertes de la gobernanza en el territorio sí, de la cuenca del río Teusaca. Uno es la fragmentación institucional y otro es la emergencia de actores muy poderosos, de asimetrías de poder, actores inmobiliarios, actores nacionales, el impacto de los proyectos nacionales que excluyen en las decisiones y que se toman las decisiones y que han influido de una u otra manera en la ocupación urbana dispersa del territorio, en la pérdida de esos valores ambientales y rurales, y que podríamos mirar, y me gustaría que Vanessa profundizara en cuál ha sido el papel que han tenido los planes de ordenamiento territorial en esa ocupación urbana dispersa. O sea, de qué por ejemplo, parece que La Calera, Huasca y Sopó han sido los municipios que han habilitado suelo suburbano, ¿sí? Sí, y han cambiado, bueno, no conocemos temas de vuelto de tierras para ahí, pero sí han habilitado una ocupación dispersa y que también hay unos macroproyectos de interés nacional que están entrando en conflicto con las áreas protegidas, con suelos rurales o con ecosistemas regionales. O sea, es decir, si en los mapas que presentaste se habilita y se ocupa de manera intensiva y dispersa esas áreas rurales y suburbanas, y también hay una pérdida de las capacidades agrológicas. Es decir, sería interesante mirar si tienes algunos casos, por ejemplo, cómo ha sido el nivel en La Calera y el Sopó. En un momento dado planteaban que se ha habilitado más suelo en zona rural y suburbana que en la zona urbana, ¿cierto? Para localización de vivienda campestre, actividades industriales y turismo. Esa dinámica en la que entonces, porque si nos pudiéramos presentar algunas referencias a ese papel que ha tenido los planes de ordenamiento. Y para Luisa también, ¿cuál ha sido pues, el papel de los concejales? O sea, si los concejales han, digamos, aceptado, promovido, cómo se establecen las relaciones entre concejales y grandes intereses inmobiliarios, porque de esta forma también un poco, ¿cómo percibes tú cuál ha sido el papel de la corporación autónoma, tanto en estos temas de concertación del POT, en este ejercicio de habilitar esa expansión urbana dispersa que afecta definitivamente el suelo rural y los ecosistemas? Y por último, para Luisa también, en una primera ronda de preguntas, ¿cómo nos preguntan acá, cuál es la reacción de los pobladores? Tú que estás en La Calera, ¿cuáles son los actores que resisten, ¿sí? Y a estas intervenciones de obras hidráulicas de la Corporación Autónoma en el Teusacá? O sea, que nos contaras un poco quiénes son esos actores que están impulsando las acciones populares, cómo trabajan, en qué escenarios se organizan. Entonces, esas dos preguntas iniciales. ¿Tú me dices quién Luis, empieza? ¿Empiezo yo? pues si quieres, Vanessa. Eso mejor. Vale. Eh,
Se te escucha entrecortado. De golpe, desde la investigación determinantes de ordenación y regionalización de municipios. ¿Ahí escuchan? ¿Me escuchan mejor ahí? mejor, dale. Sí, mejor. Listo. Bueno, Por favor, puedes apagar tu sí. cámara para mejorar conexión. Listo, vale. Bueno, sí, lo que les decía es que al comparar las determinantes de orden nacional y regional de áreas protegidas con los suelos que se han definido por parte de los municipios en los planes de ordenamiento territorial, lo que se puede observar es que no siempre estas zonas definidas como suelo para vivienda campestre respetan las áreas que deberían ser para conservación. Y adicionalmente a eso, cuando vamos a mirar además las fotografías, las imágenes satelitales, se evidencia que no hay tampoco una capacidad de los municipios para hacer respetar esas áreas que ya habían definido como vivienda campestre, porque cuando se mira la imagen, las construcciones y algunos condominios más y están entrando cada vez más en las zonas de páramo, en las zonas de bosque y de reserva, sin ningún respeto de lo definido en los planes de ordenamiento. Para dar respuesta a una cosa es interesante porque si miramos los vínculos urbano-rurales, entonces un primer rasgo del vínculo urbano-rural definitivamente es que en esa zona estamos ante una tendencia de habilitación y ocupación intensiva y dispersa de áreas rurales y suburbanas. Y vemos que hay municipios que llevan el liderazgo en ese ejercicio, como es La Calera y el Sopó, donde pues lo que tú señalaste, no solamente se habilita suelos en zona rural y suburbana, sino que también hay un incremento en las necesidades de ocupación de suelos suburbanos. Ustedes lo vieron también, un poco que va en contravía de todas las disposiciones ambientales, ¿sí? Que establecen pues que el desarrollo en suelos rurales debe ser de baja densidad. Entonces, el modelo del vínculo urbano-rural es la presión definitivamente no solamente sobre una expansión urbana dispersa, sino sobre un incremento en las necesidades de ocupación en esos suelos suburbanos, ¿no? Con elementos respecto a temas de provisión de agua, Vanessa, ¿ahí qué encontraron? O sea, las formas de abastecimiento de agua que se están dando en ese territorio, ¿ustedes hicieron algunos ejercicios o qué formas de provisión de agua se están utilizando? Y para Luisa, pues Luisa, un poco en ese ejercicio que planteaste de acciones populares, pues fíjate que frente al tema de recuperación del río, estamos viviendo un tema en la sabana en general, y es definitivamente hay un hecho metropolitano, regional, y se ve definitivamente en el río Teusaca, en el Chicú, de los enfoques de recuperación de ríos, porque estamos entrando en unos enfoques centrados en la construcción de obras hidráulicas, ¿sí? Que detrás de esas construcciones de obras hidráulicas habilitan suelo para intervenciones urbanísticas y entonces hacen grandes canalizaciones desconociendo los cauces naturales y criterios de conectividad y coberturas. Y en esta zona tan importante, fíjate que sí se debería defender, como ustedes dicen, una recuperación a través de ampliación de las zonas de regulación hídrica y de recuperación del cauce de los ríos. Entonces, si no es la corporación autónoma la que defiende esto, pues parece ser que la corporación autónoma en esa línea pues es el mayor enemigo de la región, ¿cierto? Porque estamos entonces ante una entidad que tiene un enfoque que destruye los ríos. ¿Quién entonces, y si en el Consejo no está esa defensa, quién está haciendo esa defensa en un territorio como el Teusaca? Uno ve ejercicios de movilización muy fuerte en el Tunjuelo,
Aquí, pues un poco, tú eres una expresión de esas defensas, pero ¿quién hace ese ejercicio de defensa? Tú decías que hay un desarraigo, pero ¿quiénes son los que y cómo se organizan? ¿Están en el Consejo Territorial? ¿Son nuevos actores, sí, en el territorio? ¿Quiénes son y quiénes defienden o quiénes tienen esa perspectiva de defensa? Bueno, voy a empezar por varias de las preguntas. Bueno, mi origen, pues yo estoy en la política porque vengo de ahí, ¿no? Vengo de las vedurías, de la oposición ciudadana, de los ciudadanos que individualmente o en grupos comenzamos poco a poco a aglutinarnos para tratar de defender lo que tenemos como territorio. Y este es un ejercicio que creo que pasa en todo el país. Entonces, ¿quiénes resisten? Digamos que hay grupos de veedurías formales o no formales, pero son grupos que se auto adjudican la veeduría de ciertas cosas o ciertos lugares, ciertos territorios en el municipio. Y yo tendría que decir mucho los jóvenes en este momento. Yo veo que sí son los nuevos actores, sean locales, o sea, sean, digamos, oriundos de La Calera o em, que hayan llegado de otros lugares, es en general, yo diría que entre la población más joven, donde se ve la mayor, digamos, el mayor trabajo de resistencia. ¿Qué pasa con los concejales? Que me preguntaba el papel de los concejales. Pues ser concejal en un municipio pequeño es complejo. No es dificilísimo porque tienes una responsabilidad súper grande, pero tienes una inseguridad jurídica total. No tienes ninguna UAN ni nada, nadie te apoya nada. Esto es, siéntate y salves de quien pueda y si por alguna razón conoces a alguien, como en este caso, por ejemplo, Vanessa y Andrés, que nos han apoyado al municipio desde lo científico con el plan de ordenamiento y demás, pues bien. Y si no, estás a tu suerte en el proyecto que sea. Entonces es difícil desvincular esa, digamos, que esa política sea política y no sea politiquería, es muy difícil. Para ponerles un ejemplo, el plan de desarrollo territorial de La Calera, el plan de desarrollo, sí, ahorita, tiene como misión que La Calera sea ¿cómo se dice? Un referente de la actividad edificadora. Esa es la misión del plan de desarrollo de La Calera de esta administración. Algo así como permitir el desarrollo sin acabar el campo. O sea, de ninguna manera se considera que el campo pueda hacer desarrollo. Entonces, seguimos con las visiones de que el desarrollo es cemento, el desarrollo es vía, el desarrollo es que la CAR vuelva al río Teusaca un tubo sin ninguna consideración ecosistémica. Y ahí va la otra pregunta, bueno, el plan de ordenamiento actualmente está en revisión, justamente. ¿Qué pasa con la CAR? Por ejemplo, en el plan de ordenamiento, en la modificación del 2010, la CAR concertó, hizo la concertación ambiental con el consejo, la alcaldía, y cuando pasó el acuerdo, gran parte de esa concertación ambiental no se tuvo en cuenta en el acuerdo final. Y eso es gran parte de los argumentos de la acción popular. ¿Qué hizo la CAR? Nada, ser demandada igual que la alcaldía, pero nunca la CAR se paró a exigir sobre la concertación ambiental que había hecho. Por último, yo también comparto esa preocupación de la CAR en la región. Yo considero que el papel de la CAR no es bueno, no ha sido bueno. Que haya funcionarios eventualmente eficientes o que haya personas que cumplan su labor dentro de la CAR, puede que sí. Pero como institución, yo sí considero que no lo hace bien, no funciona. Y este ejemplo de volver los ríos de Cundinamarca canales es como una tragedia ambiental. Pónganse a pensar que en cualquier momento a otra CAR se le ocurre copiarse de esta genial idea y comenzamos a convertir los ríos de Colombia en canales con secciones trapezoidales perfectas y sin vegetación que pueda ser lesiva para el cauce. Y esto les vuelvo a decir, es comillas de los ingenieros de la CAR. Entonces, esa sí es una preocupación, lo de la CAR en la región metropolitana y también lo de los actores políticos, porque la inequidad institucional es enorme entre los municipios y el distrito y los municipios grandes. Entonces, llegar a que un consejo en algún municipio muy pequeño te apruebe cualquier cosa no es tan difícil, porque no tenemos como ese músculo ni académico, ni técnico, ni siquiera jurídico, para poder defender posiciones como esta. Eso es, espero haber contestado. Muchas gracias.
Sí, no, yo no sé, ustedes, es increíble porque, no, pues uno dice, la CAR en este momento definitivamente está cuestionada a nivel regional, pues es una amenaza porque definitivamente está impulsando unos proyectos que van en contravía de la recuperación y la restauración de los ríos y además está aceptando en sus procesos de concertación en los diferentes bordes de la ciudad, pues dinámicas que desde la perspectiva de autoridad ambiental debería estar oponiéndose. Por ejemplo, en el POT de Soacha, la CARE ha garantizado la construcción, pues no actúa en defensa de los espacios ambientales y se aceptan o en algún momento dado se aceptan POTs que han tenido volteo de tierras. ¿Cierto? Y aquí la CAR, pues además de concertar estos planes de ordenamiento que habilitan suelo, digamos, rural, ¿cierto? Como suburbano, entran a hacer estas mega obras. Entonces, eso es preocupante. ¿Cuál es el papel, por ejemplo, del Consejo de los CTPDs? O sea, en esos escenarios cómo se ven transformaciones que establezcan resistencia a estos grupos ¿sí? En el Consejo y en las alcaldías. En el Se me caso de la... olvidó, se me olvidó el CTP. El CTP de La Calera funciona y es un CTP increíblemente capacitado para su labor y le toca dar una lucha política terrible para siquiera poder dar los conceptos que por ley tiene que dar. O sea, ese es el escenario. Los CTPs, a mi modo de ver, son instrumentos, o sea, son escenarios muy, muy importantes. Yo tengo que decir que en el CTP y en sus conceptos, yo justamente me he apoyado mucho para poder, digamos, tomar posiciones frente a proyectos en el consejo, en la alcaldía. Y pues ese es el CTP de La Calera, que es el que yo puedo hablar, pero yo creo que esa red de CTPs que están proponiendo me parece que es un escenario muy poderoso el CTP y que sí necesitaríamos como darle un impulso mayor en general en la región. Sí. Bueno, entonces un poco como para ir también cerrando, uno podría concluir en este, o sea, si ustedes les dijeran los rasgos del modelo de esas relaciones urbanos-rurales que se están dando en este territorio, ustedes en qué podrían concluir. Miren, yo, por ejemplo, de lo que ustedes han señalado, me parece que un rasgo fuerte ante esta demanda de vivienda campestre de sectores de clase media y alta también, pues hay un incremento de licencias, ¿sí?, para construir en áreas no urbanas. Y estamos viendo condominios de vivienda campestre, de uso residencial, colegios, clubes, servicios de restaurantes en suelo rural y en todo el corredor suburbano, ¿sí?, del eje vial. Entonces, ese es un primer elemento. Otro elemento de lo que ustedes señalan ahí, pues esos patrones de configuración caracterizados por procesos intensivos de deforestación, como señaló Vanessa, ¿sí? Y un tercero, que tal vez no conversamos sobre dos elementos claves, ubicación de actividades no permitidas como industrias y minería, algo lo señaló, y hay otros grandes debates que se están dando, que es los que tienen que ver con los impactos, ¿sí?, que vienen de decisiones de proyectos de interés nacional. Porque desde el nivel nacional se declaran ciertos proyectos de utilidad pública y se impulsan estos proyectos que entran en conflicto con áreas protegidas y ecosistemas. Ahí, clave en todo este territorio, la perimetral de Oriente, ¿sí? Y la debilidad de los mecanismos de protección legal. Tú dices que tenemos a los órganos de control, señalabas, que no tienen realmente herramientas y que también terminan, digamos, habilitando estos proyectos. Entonces, este tema de la superposición de proyectos de interés nacional, sí,
entran en conflicto definitivamente con estos ecosistemas regionales. Entonces, lo que uno diría que es que el otro gran fracaso ha sido esos ejercicios de integración regional, ¿no? Porque nosotros en Bogotá hemos tenido, o sea, fracasa la corporación autónoma regional, pero también fracasan esas iniciativas de integración regional con una apuesta de vínculos equilibrados entre lo urbano y lo rural, ¿no? O sea, fracasa la visión del POT del decreto 190 del 2004, ¿no? La RAPE pues no tiene dientes para tratar de garantizar que sí, digamos, esa región hídrica. Fracasa el activismo judicial. ¿Qué dirías tú de el papel de la sentencia del Río? Y un poco les abro la pregunta, el papel de los PONCAS, ¿sí? Entonces, es decir, y estos intentos de armonizar los POT con apuestas de integración regional. Entonces, en ese escenario de iniciativas que han fracasado y de enorme responsabilidad de la autoridad, ¿sí? Que ha sido definitivamente responsable de este modelo de ocupación dispersa y de afectación, ¿sí? Junto con las autoridades nacionales, ¿ustedes consideran cuál puede ser el papel, ya para terminar, del llamado de la región metropolitana? Y con esto daríamos cierre. ¿Qué opinión les daría a ustedes o qué capacidad tiene una figura como esas para... y Carlos Roberto, también me gustaría como su opinión. O sea, sí, ¿cómo se puede construir visión regional en el territorio por utilizando el PONCA, utilizando la sentencia, utilizando el componente regional de los planes de ordenamiento de la ciudad, transformando la corporación autónoma? O sea, si a ustedes les dijeran cuáles son los grandes retos de construir una visión de regional en el Teusacá para hacer esa defensa de esos vínculos equilibrados entre ciudad y alianza entre concejales. ¿Cómo lo ves, Carlos Roberto? Lo primero que yo haría es, y ya Vanessa ha hecho un ejercicio muy detallado, es conocer exactamente, con mucha precisión, cuál es la condición ambiental, cuáles son las áreas protegidas y las áreas que debemos proteger por encima de todo. Una vez que tengamos eso claro, podemos mirar cuáles áreas no hay necesidad de proteger. Entendiendo que la sabana toda hay que protegerla. La condición de ser una meseta a 2.500 metros sobre el nivel del mar en el trópico frío la hace única en el mundo. Y por eso creo que es muy importante conocer muy bien las condiciones ambientales. Y una vez que eso lo conocemos, pues podemos establecer políticas públicas, no solamente en Bogotá y los municipios, sino tenemos que apelar, como hablábamos ayer, al gobierno nacional. Si no apelamos al gobierno nacional, esto no vamos a lograrlo, porque la sumatoria de errores de los municipios, con el gran error de Bogotá, nos da un gran error nacional. Muy bien, muy claro, Carlos Roberto. Luisa, ¿tú qué opinas? Y después Vanessa. Pues un reto para digamos, para la articulación de esta región con Bogotá, lo que yo pienso es que habría que aterrizar en cosas concretas, lo que siempre repetimos, tanto aquí como allá, de el pago por conservación, los pagos por servicios ambientales o el instrumento que se quiera de compensación a los municipios, digamos, o proveedores de servicios ambientales, llámese agua, llámese bosques. Aterrizar ese mecanismo que, pues, que finalmente siempre lo decimos, incluida yo, pero aterrizado no está. Y lo otro es que tenemos que priorizar diferente, porque cuando seguimos con, por ejemplo, con la región, yo siempre pienso en términos de conectividad, pero conectividad, pues sí, está bien en movilidad, en servicios públicos, pero no estamos, seguimos sin priorizar, por ejemplo, la estructura ecológica principal de la zona, seguimos sin darle prioridad a lo ambiental. O sea, seguimos pensando que lo ambiental tiene que ver cómo no se acaba, pero permitiendo el desarrollo, como dice el plan de desarrollo de la calidad. Y eso creo que es una cosa que tenemos que cambiar y pues
Creo que estamos todavía en el camino muy lejano de eso, esas dos cosas. Ok, mil gracias. Y por último, Vanessa, ¿tú quieres señalar algo? Sí, yo mencionaría dos frentes. El primero, el tener en cuenta el agua para el ordenamiento. Creo que eso debería ser lo básico junto con la estructura ecológica y todas las acciones de los municipios deberían estar encaminadas a la protección de ese recurso. Y segundo, se pueden tener muchos planes de ordenamiento, POMCAS, determinantes de orden nacional, pero si no hay una ciudadanía comprometida y una ciudadanía que haga respetar estos planes y lo que en ellos se dispone, difícilmente vamos a poder lograr una protección de estas zonas de interés ecosistémico. Sería eso. Bueno, pues yo a los cuatro los tres quiero pues agradecerles muchísimo por las presentaciones, por el tiempo. Luisa, mil gracias por habernos acompañado. Vanessa también. Carlos Roberto, como siempre, muy grato estar contigo. Y bueno, pues dejamos aquí, terminamos ya con este primer webinar y nos vemos en el próximo. Les deseo una feliz noche y que se cuiden todos. Mil gracias a todos los tres. A Roger, mil gracias por el apoyo técnico, Roger. Y bueno, a todos los que estuvieron presentes, pues fue muy grato estar con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Chao.